Platicando el día de hoy por ahí con alguna persona, él hacía referencia, pues queriendo justificar un poquito su vida de fe, o su vida cristiana, su vida personal, espiritualmente. Y su comentario era muy así, yo diría, muy simple, en el que comenzaba pues por pues ciertamente una crítica hacia la iglesia, y más que todo hacia un sacerdote en alguna ocasión. Y yo le decía simplemente, a veces podemos equivocarnos, y ciertamente no somos perfectos, y no por eso, porque un pequeño error se convierta en justificante para mí de hacer que yo me aleje de Dios. Así de sencillo. Pero él justificaba su fe, su manera de vivir, su manera de ser, y decía solamente una palabra, que ciertamente me dio risa por su manera de expresarse, y de una forma muy sencilla dice, pues como diciendo, yo no creo en la iglesia, yo no creo en esto, que no soy practicante, creo en Dios. Eso sí dice, le doy gracias a Dios porque me ha creado, y le doy gracias a mi suegra porque me ha dado también una buena movida. Me dio risa por la cuestión, porque sí es algo cómico, nada más, en cuestión de que le había dado una hija, y pues que eso era para él lo que le daba gracias a Dios, y gracias a la vida nada más, y gracias a su suegra porque tenía una esposa, pero no más allá, justificando un poquito su fe. Sin embargo, yo quisiera un poquito retomar esto a partir de esta reflexión, de este momento, con una pregunta: ¿qué necesita Dios? En primer lugar, tendríamos que ponerlo también desde una perspectiva, un ejemplo. Se nos dice que en algún momento una persona pues quería mucho a su madre, salía en algún momento, pues le daba gusto por salir fuera, su madre estaba enferma, ya tenía mucho tiempo y ella la cuidaba, y tenía ya poco espacio para a veces pasearse o irse a dar la vuelta. En algún momento no la dejaba mucho. Sin embargo, en esa ocasión se le ocurrió a ella salir de viaje y se fue a un lugar lejano. Ciertamente por allá se acordó que era pues la fecha del aniversario de su madre. Va y compra un chal de muy buena calidad, de un modelo, diríamos así, muy bonito, como ejemplo y testimonio para su madre. Y pues se lo manda, y exactamente le llegó el día del cumpleaños de la madre, le llegó aquel chal. Sin embargo, en algún momento ella se quedó pensando, y ya dijo, con trabajos vio aquel chal, lo admiró y todo, pero hasta ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que en algún momento nos deja? Enseguida nos dice, yo no necesito este chal. ¿Para qué, hija, ocupo este chal aquí donde estoy? Yo más bien ocuparía tu presencia aquí ahora. De manera semejante, podemos decir, ¿qué es lo que Dios ocupa? Ocupa Dios de nuestros regalos, de nuestras ofrendas, de nuestros tesoros, de una copa de oro, de un cáliz de oro, de una celebración hermosa, grandísima. De eso no ocupa Dios. ¿Ocupa de quiénes? De nosotros. De nosotros. Partiendo de esto, yo quiero entrar un poquito más. ¿Cuántas de las veces nosotros en la vida nos olvidamos de Dios? Y Él siempre está con nosotros. Y en ese proyecto de nuestro caminar en nuestra vida, pues tenemos que entrar un poquito, pues en ese sentido, cómo de alguna forma podremos en algún momento compartir lo que sería desde la primera lectura, que tenemos una gran riqueza, y que yo precisamente remarco y comienzo con esto. También los que no tienen dinero, vengan, coman, compren trigo y coman, beban leche de balde. Desde allí queremos en algún momento, yo quiero iniciar un poquito esto, porque va en torno a lo que vamos a pues reflexionar un poquito en este contexto de la palabra de Dios en este día. Y por otra parte, pues también tenemos que decir, Dios siempre está dispuesto para nosotros en cualquier momento, y nos dice, abre tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Tú estás siempre presente, eso lo sabemos, y es una gran riqueza. Sin embargo, yo quiero entrar un poquito más. ¿Qué es lo que en algún momento puede acercarnos o alejarnos de Dios?
Y nos dice la pregunta del apóstol Pablo a los romanos: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, la desnudez, el hambre, el peligro, la espada. Dice, todo esto vencemos fácilmente, pero más aún todavía, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni el presente, ni el futuro, ni el pasado, etcétera, ni altura, ni profundidad. Dice, nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo cuando descubrimos realmente el valor que tiene. Aquí es donde yo vengo a unir un poquito ese pensamiento que en algún momento quien justificaba su fe, yo le decía un poquito en ese sentido, ay, contigo. Pero bueno, cada quien tiene su manera de vivir la vida y no vamos a cambiarlo ni a hacerlo que en algún momento sea diferente. ¿Por qué? Porque está convencido de que lo que ha leído nada más, eso es la verdad. Ahí es donde él entra. Esa es, para él es su verdad. Yo le respeto, punto y aparte. Y lo demás, dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Cuando descubrimos realmente el contexto de la vida y la entrega de ese Dios hecho hombre para nosotros y la práctica propiamente de esa fe, pues tenemos que decir que tiene muchas cosas que en algún momento podríamos decir, son secundarias, pero la gran riqueza la encontramos en la medida que nosotros mismos nos damos cuenta de que tenemos propiamente que ir aprendiendo a través de la vida elementos que son necesarios. Hoy tenemos en este domingo, el día de mañana, una enseñanza maravillosa de la preocupación con la que Jesús actúa en bien de la gente que lo rodea. Por eso Jesús procura enseñar a los discípulos. Primero, les muestra, les hace ver, les hace sentir realmente elementos que de alguna forma para ellos eran un poquito secundarios. Por eso Jesús procura enseñarlos a ellos también. Y claro, de manera muy especial también a nosotros. En el pasado lo hizo con ellos, hoy lo hace con nosotros. En la primera parte nos presenta, le dice que vayan, le dice el Señor que vayan a los poblados vecinos y compren para comer y que pues ahí se queden. ¿Qué dice Jesús? Nada de que se vayan, de que no les molesten, de que no es asunto nuestro. A veces así nosotros decimos, este no es mi problema, es tu problema. Y ciertamente hay cosas que en algún momento pues no dependen de nosotros, dependen de las personas. Pero hay cosas que podemos solucionar y ahí sí podemos hacer. Y eso es donde entra también, es nuestro problema. Jesús les dice que nosotros les demos. El verbo dar es uno de los favoritos de Jesús, constantemente aparece. Dice que pongamos a su disposición nuestros pocos alimentos. La propuesta de Jesús es, denles ustedes de comer, dar. Ya ahí aparece, para compartir en ese momento. Cuando Jesús levanta los ojos al cielo y pronuncia la bendición, como lo hacemos en la Eucaristía, sobre todo en ese sentido, pues nos lleva en primer lugar. No está haciendo un gesto mágico como a veces se pretende o alguna otra cosa. Está reconociendo que los alimentos son de Dios. En primer lugar, mira, cuando alguien se pone a hacer una oración dando gracias a Dios, es precisamente por eso. Es un regalo de Dios que tengas tú los alimentos en tu mesa y que puedas compartirlo con los que viven cerca de ti, familiares y amigos. Pero también hay otra de las cosas que podríamos en algún momento decir, qué es lo que podemos de alguna forma, sobre todo, pues transmitir y enseguida, pues de alguna manera que nos lleve a acercarnos cada día más a Él. Por eso la Eucaristía nos debiera aligerar el bolsillo y el corazón y aumentar nuestra solidaridad. Repartir los bienes no es sencillo, ciertamente, y tenemos que decir, pero no deberíamos de perder la costumbre de bendecir a Dios antes de comer en nuestras casas. ¿Cuántas familias lo hacen de los que nos están escuchando? Muy pocas, creo, que muy pocas. Y hay otras familias que es un gozo escucharlos, que desde el niño pequeñito, el que apenas empieza a balbucear el Padre Nuestro, ya lo está haciendo. Aquel que se persina, del niño chiquito que se persina del lado izquierdo al derecho y al revés y de la cabeza hasta los pies, ese también está haciendo ya algo de lo que está viendo en su casa. Pues yo creo que esto es también para nosotros un motivo para decir al Señor, gracias por esta oportunidad, de darle las gracias por los dones que recibimos cada día, por la oportunidad que tenemos sobre todo de poder compartirlo con los demás. No es que agradezcamos a Dios el tener comida, como si fuéramos mejores que quienes no la tienen, sino de hacernos más responsables, de trabajar para que a todos llegue lo mismo que nosotros ahora disfrutamos.
Creo que ahí tendría que ser con ese significado un poquito más grande sobre todo. No porque yo tenga el alimento y el otro no lo tenga, sino porque yo debería de tener lo que el otro debe tener. Es decir, que también el otro disfrute de sus dones de Dios, que para todos son y que a todos nos hace falta. Creo que desde ahí podríamos en algún momento pues seguir compartiendo un poquito más esto. No es muy difícil partir de esta reflexión para volver a nuestra mirada a lo que está pasando en nuestro mundo el día de hoy, en nuestras comunidades, e incluso por culpa de esta situación de pandemia que se está dando a través de todo el país y de todo el mundo, donde hay soledad, donde hay hambre, donde hay paros de trabajo, donde hay abuso, donde hay injusticias, donde hay explotación. Creo que tenemos muchos elementos donde podríamos fijarnos para mirar de qué manera nosotros podríamos actuar. Compartir con los demás, creo que esto es muy importante. Por ahí una persona me decía el otro día también, padre, ¿por qué no usted habla y dice, sobre todo cuando en algún momento, aquí en Peribán, hay gente que tiene mucho dinero? Le dije, sí, pero son muy codos. Le dije, hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que tiene mucho dinero y tiene muchos bienes y todo, pero es capaz de generosidad con sus trabajadores, con la gente que tiene, con quienes colaboran con él. E incluso hay gente que es de manera muy especial y que comparte, y eso es bueno. Sí. Y no siempre todos son codos, ciertamente. Nomás que yo una manera de decir, ¿por qué? Porque me decía, es que hay mucha gente que tiene mucho dinero aquí en Peribán, y le dije, sí, pero a veces son muy codos. Y ciertamente hay personas que ellos dicen, ¿para qué eso? Es cada el problema de ellos. Lo que decíamos al principio, no es problema de ellos, es problema nuestro, de una comunidad que en algún momento como iglesia, como comunidad, debe sentirse corresponsable del bien de los demás, corresponsable de lo que en algún momento debería de suponer que deberían de tener los demás, y no desvirtuar el evangelio, sino hacerlo creíble para que la gente de hoy entienda sobre todo el gran valor que tiene el pan de cada día, el trabajo, la justicia, la rectitud, el bien de los demás. Y al final, pues si no hacemos eso, sería como falsear la Eucaristía. La Eucaristía dejarla como un rincón acá aparte de lo que debería ser un gran valor y una gran riqueza. En tu casa, en tu familia, acuérdate, hay otros que no tienen lo que tú tienes. Primero que nada, las cosas de Jesús y el reino no son teorías, simplemente. Segundo, no son solamente doctrinas, ni están alejadas de una realidad concreta como es en nuestro mundo. Hoy día, por eso decía yo al principio, de qué manera en algún momento a veces algunas personas se alejan de esa gran realidad y se nos olvida cómo tenemos que mirar el contexto de lo que es los bienes que tenemos, los bienes que Dios nos ha dado, los bienes que hemos adquirido por nuestro ingenio y nuestra ciencia y por nuestros conocimientos y nuestra habilidad para obtenerlos. La pregunta es, ¿cómo los utilizamos? En algún momento ayudamos, cooperamos, participamos, somos conscientes de que otros padecen y pasan necesidad. Esa es la pregunta. Y por eso yo creo que en algún momento pues nos encontramos con algunas personas, y en mi comentario que yo le decía a esta persona, les decía, pero algunos son medios codos. Es decir, van a misa, van al templo, van a hacer cosas, pero el codo no se les afloja, ¿sí? Y aparte de eso, pues tenemos otros muchos datos que podríamos en algún momento señalar. Pero bueno, vamos un poquito más adelante, y yo quisiera continuar en este sentido. Como en algún momento Jesús nos dice también, está cansado, es humano, siente la necesidad del descanso. Sin embargo, también en aquel momento recordemos que él está impactado por la muerte de Juan. Se fue del lugar donde habían matado a Juan, se fue al otro lado del lago. ¿Por qué? Porque en algún momento la amenaza también estaba sobre él. Sin embargo, tenemos que decir, él tenía necesidad del descanso, de estar tranquilo, de encontrarse con su Dios, con Dios Padre, de encontrarse como hijo en esa filiación y profundizar en todas esas cosas que le habían sucedido. Pero también se encuentra con la gente y pone su atención en aquel momento, sobre todo en que lo que va viviendo la gente, lo que siente la gente, lo que en algún momento comparte la gente, y se une a ella, está junto a ella, comparte con ella aquel acontecimiento de sus vidas. Recordemos que no estamos hablando de las regiones donde Jesús vivió y estuvo, de una región como Peribán. Era una región
de soledad, era una región de desierto, era una región de mucha pobreza y de mucha injusticia. Esto era algo muy grande. Sin embargo, tenemos que decir cómo Jesús en algún momento, Él se fija en esas situaciones y trata de remediarlo. Trata de que aquella gente, pues por lo menos, no sufra más de lo que ya está sufriendo. Y los atiende, los escucha, está con ellos. En algún momento teníamos que decir, para Él es no solamente escuchar su queja, su dolor, su sufrimiento, sino lo afectan a Él de manera personal. Y Él no puede quedarse, como dicen así, nomás callar y decir, bueno, ya pasó, ya se quedó, ahí fue todo. Yo creo que en su cansancio, su tristeza, su necesidad de reflexionar y de estar a solas un poco con el Señor, con el Dios su Padre, no le impide darse cuenta de la necesidad de esa gente. Sentir compasión es una de las cosas muy importantes que aparecen en el Evangelio. Sentía compasión por el sufrimiento de aquella gente. La palabra que en algún momento ha elegido Mateo no es lástima, ni pena, es compasión. Significa sufrir con ellos y buscar una solución y actúa, ¿sí? Significa el compadecer, el padecer junto con el otro. Y eso es lo que en algún momento significa esa compasión. Y por otra parte tenemos que decir, en una de las bienaventuranzas, primero está darse cuenta. Jesús vio a la gente, se dio cuenta de que sufría. Y esto le llevó en algún momento también a Él a actuar y a dar una respuesta ante aquella situación. Por otra parte, los discípulos, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de la situación. Señor, ya es tarde, ya vienen cansados, no han comido, te han seguido todo el día. Mándalos que se vayan. ¿Y qué dice Jesús? No, denles ustedes de comer. Estén ustedes con ellos, compartan con ellos. Y creo que aquí es donde entra una de las cuestiones que en algún momento tendríamos que preguntarnos nosotros mismos. ¿Cómo miramos la situación de los demás? Ciertamente nos cuesta trabajo entenderlo, a veces nos cuesta trabajo en algún momento meternos en padecer junto con aquel que está sufriendo. Y en este sentido, pues más de una ocasión tenemos que decir que a veces esto nos lleva a ser insensibles ante el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la injusticia, la maldad, el pecado, etc. Y por otra parte tenemos que darnos cuenta que pues necesitamos algunos elementos que se tienen que destacar. ¿Como cuál? Plantear esas necesidades descubiertas a la manera de Jesús y se les ocurre hacer una propuesta. Ciertamente no muy acertada, mándenlos a su casa. Y Jesús dice, no, ustedes denles de comer. Ustedes sean los que les... Señor, pero si mira, haremos aquí cinco panes y 2 pescados. ¿De qué van a servir esto? Denles ustedes de comer. Aquí es donde entra algo que nos hace en algún momento entrar un poquito más en ese concepto de Eucaristía, donde dice Jesús elevó los ojos al cielo, dio gracias a Dios el Padre, pero también enseguida nos dice recojan, que no se quede todo eso tirado. Hoy día tenemos que decir que a semejanza de la Eucaristía, mucha gente comulga, mucha gente participa, pero también a la vez se queda en reserva aquello que en algún momento no se consume. ¿Para qué? Para después. Es decir, que no se eche a perder, que no se descomponga. Aquí tenemos algo en la que en algún momento tenemos que decir, Jesús les invita a hacerse cargo para encontrar una solución. Hoy día necesitamos de muchas soluciones en nuestra vida y necesitamos también que en algún momento haya pues esos criterios adecuados en nuestro tiempo. ¿Para qué? Para responder ante las situaciones a la manera de Jesús. Como los criterios de la sociedad actual en general, su modo de resolver los problemas no son exactamente a veces los de una vida cristiana. Es su problema. Hoy día vemos despidos, vemos en algún momento soledad, vemos en algún momento personas que no les interesa la vida de los demás, vemos a personas que no tienen ni siquiera una casa para vivir, un techo donde cobijarse. En Peribán no todos tienen una casa de donde puede decir no tengo que pagar renta, porque no tienen trabajo, tienen que pagar renta, tienen que pagar servicios. ¿De dónde? Y aquí es algo muy difícil para todos, sobre todo en algún momento. ¿Qué es lo que regularmente se dice? Echar, quitar de la vista, reducir la persona, optimizar y volver, y de alguna manera devolver a sus países cada quien, como en algún momento se puede decir. ¿Qué hace Estados Unidos cuando le llega gente que no tiene para comer y vivir? Va para afuera.
Regrésalo, aquí ya no queremos. Nosotros estamos bien, pero no queremos esto. Aquí es donde entra que hay mucha gente que en algún momento es capaz de decir, vamos a ayudarles. A decir no ante esta injusticia, ante esto que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué despedir a gente que ha estado 20 años en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Por qué correrla cuando toda su vida ha sido allá? Han dado al país, le han dado trabajo, le han dado esfuerzo, le han dado todo, el progreso que tiene también, y ahora échala afuera. No es correcto. La otra situación, en nosotros mismos aquí, cuando ves que alguien va en la calle, que tiene necesidad, que te pide una moneda, a veces no es la moneda, a veces es en algún momento la situación que vive aquella persona en su soledad, en su interior, la droga, el alcoholismo, otras de las veces una verdadera situación que hay que saber distinguir, una verdadera situación de necesidad, un enfermo y que no tiene un trabajo, no tiene dónde poder acudir para que le den aquello. Yo creo que en eso tenemos una gran manera, grandes cosas que podríamos en algún momento comentar y de alguna forma pues no actuar como dicen los apóstoles, despídelos, sino más bien al contrario. Creo que tenemos la oportunidad de hacer, aunque sea una pizca de bien. Hacer el bien a los demás, yo creo que esto es algo maravilloso, como esta anécdota que contábamos un poquito al principio. Dios necesita de ti, no necesita de tus cosas, no necesita de tus bienes, no, necesita de ti. Y es lo que en algún momento, pues yo creo que todos necesitamos de alguna forma, sobre todo ser conscientes, el hermano, el prójimo, el que está a tu lado, necesita de ti. A veces no de pesos y centavos, necesita de una palabra, de un consejo, de una cercanía, de mostrarle solidaridad ante su situación personal. Sinteticemos esto, es comunión, compartir, fraternidad, construir comunidad, estar del lado de los débiles, enfermos y necesitados. Creo que en esto podríamos decir todo lo que en algún momento es este día tan especial como nos presenta tanto la primera lectura como esta parte del Evangelio que escuchábamos. Hemos llegado al final de estos comentarios y esta reflexión del día de hoy en cuestión sobre todo de esta parte de las lecturas que el día de mañana escucharemos. Muy buena tarde, que Dios me los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que sus trabajos y labores se vean bendecidos por Dios. Muy buena tarde. ¿Qué se puede hacer con 5 panes? ¿Qué se puede hacer con 2 peces? Se pueden hacer muchos milagros. Si nada nuestro nos guardamos, si hacemos que todo sea de todos como al principio de la creación. ¿Qué se puede hacer con 5 panes? ¿Qué se puede hacer con 2 peces? Se pueden hacer muchos milagros. Si nada nuestro nos guardamos.